Bien, yo les voy a dar las palabras de bienvenida a la actividad que se está desarrollando, comunicación creativa. Esta relación entre el arte y la comunicación, o la comunicación y el arte, donde el arte también siempre es comunicación, y comunicarse de una manera amena, entretenida y efectiva también tiene, ¿no es cierto?, creación en el lenguaje. Entonces, les doy la bienvenida sobre todo a a los expositores que nos están acompañando y a quien va a presentar su coordinador, el coordinador hoy día de este seminario, Felipe Maurelia, quien es estudiante del programa de Magíster en Ciencias de la Comunicación, a quien también todo el magíster, profesores y compañeros agradecemos, porque básicamente esta reunión, ¿no es cierto?, este seminario o las charlas que se están generando mes a mes son una forma, por una parte, de generar espacio para reflexión, ¿no es cierto?, pero también para disfrute, para acompañamiento, y también, por otra parte, para hacer comunidad. Comunidad en la comunicación. Bienvenido, muchas gracias, y bueno, con un cafecito, con un mate, estaremos aquí compartiendo, ¿no es cierto?, este seminario. Felipe. Hola, me sumo a las palabras de nuestra directora, la profesora Mabel. Agradecer a todos los que se están conectando, ¿no es cierto?, y darles la más cordial bienvenida por parte del programa del Magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Frontera, un programa que lleva harto tiempo, muchos años, y que lo que rescato del programa y que da posibilidades, ¿no es cierto?, de poder ampliar un poquito la mirada en el área de la investigación, porque tiene como una mirada muy amplia en el área de la investigación, y por lo mismo estamos realizando este seminario que se enmarca un poquito dentro del arte. Bueno, lo primero, el seminario lleva por título Arte y Comunicación, Comunicación Creativa, bueno, hoy día nos van a acompañar tres expositores, dos de ellas son egresadas del mismo programa y están vinculados al área artística. El primero, ¿no es cierto?, que va a exponer es David Belmar. El nombre de su ponencia se llama Cine documental y la búsqueda de la voz autoral desde el análisis simbólico, y David Belmar es realizador cinematográfico, nacido en la región de la Araucanía. Su formación la realiza en el Centro de Investigación Cinematográfica de Buenos Aires. Paralelamente al cine, ha incursionado en las áreas de artes visuales, desarrollado también trabajos de video, arte y fotografía. Actualmente dirige también la Escuela de Cine de Montaña Mágica, llevando la enseñanza del cine a los jóvenes de la región. El origen del cielo del 2015, su primer largometraje, y su estreno fue en el FIC Valdivia en 2015. Y además ha recibido distinciones como parte de la selección oficial de variados festivales alrededor del mundo. Ha participado también como realizador en los largometrajes del colectivo Mafi, como director de fotografía del largometraje Los Sueños del Castillo de René Ballesteros, premiada en FIC Valdivia en 2018 como mejor película chilena, y en FIDOX como premio especial del jurado, entre otros festivales también. Actualmente desarrolla el largometraje documental Bloque Errático, premiado en categoría Work in Progress en Encuentros Bio Cine en 2021, y el cortometraje Son Culebras, la luz y la sombra, y su segundo largometraje de ficción Epílogo para un otoño. Y además actualmente está realizando estudios de antropología, interesado en la antropología visual y su relación con el cine. Así es que doy el paso a David, que nos va a exponer y nos va a contar un poquito de su ponencia ahora. Así que doy el paso a él. Hola, ¿se me escucha bien? Ya. Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, a Felipe por considerarme, y yo feliz de poder conversar también de cine y de arte en general, y sobre todo en este marco de este magíster en Ciencia de la Comunicación. Y porque además, bueno, en mi caso, generalmente cuando uno habla de cine se habla de películas ya terminadas, y bueno, lo que yo les traigo hoy tiene que ver con un proceso de creación de una película, que generalmente no se da como conversar cómo se construye
el punto de vista, la mirada, ¿cierto? Y así que por eso estoy muy contento de poder compartirles de algunas reflexiones metodológicas y también teóricas desde el lenguaje del cine y sobre el análisis también de los contextos en donde se desarrolla una película, en este caso una película documental. Así que voy a compartir un PPT. Un segundo, por favor. ¿Dónde está? Lo veo. Y ustedes me comentan si se ve bien, por favor. Sí, se logra ver. Ya. Entonces, voy a partir. Como les comentaba, esta ponencia se llama Cine Documental y la búsqueda de la voz autoral desde el análisis simbólico. Y, bueno, a ver, ¿me lo paso? Ahí está. Entonces, las reflexiones que les voy a presentar son básicamente en dos dimensiones y tiene que ver con lo, como les comentaba, con el proceso de realización de un documental, de un largometraje documental que me encuentro realizando, que está en work in progress, digamos, está en desarrollo, su versión final, que se llama Bloque Errático, Apuntes sobre un petroglifo. Y en el desarrollo de la ponencia les voy a ir contando de qué se trata. Pero básicamente me interesa presentar cómo surgió el tema, quién habla, digamos, cuál es la voz de denunciación de este documental, cómo se construye, cuál es el rol del realizador y cómo se vincula con el contexto. Cómo estas dos dimensiones, la dimensión subjetiva del realizador y la realidad, una realidad particular, sociocultural, se entrelazan para construir una temática abordable desde una película. Entonces, bueno, por otro lado hay reflexiones metodológicas, el análisis simbólico, semiótico. Este punto es importante porque yo lo tomo, bueno, obviamente desde la comunicación, pero también como me presentó Felipe, yo estoy estudiando antropología, entonces hay una vinculación ahí también con la antropología simbólica, que también les voy a presentar un poco de contexto desde qué lugar estoy hablando, pero está esa vinculación con la antropología. Por otro lado, es cómo mirar, hacia dónde mirar, desde este análisis simbólico, y cómo problematizar la representación documental desde estas reflexiones, desde estas categorías de análisis. Entonces, para comenzar, les voy a pedir que veamos un fragmento cortito y que lo retengan, digamos, durante la presentación, porque un poco desde este fragmento es donde se ancla mi presentación. Así que ojalá lo puedan ver bien. ¡Voy a certificar nuestras tierras, cabros! Buena puntería, como Creo que se paró. ¡Venga! ¡Venga la policía! ¡Que atrás metimos nosotros! Disculpe. La policía en estos momentos está dejando que civiles ingresen a hacer justicia por sus propias manos. La policía no es capaz de contener esta situación. Hay civiles tomándose la justicia por sus propias manos, entrando con carabineros.
Bueno, ese es el fragmento. ¿Se vio bien? ¿Alguien me puede...? No estoy viendo la... Sí, se vio, se entendió. Ya. Bueno, entonces les pido que guardemos este fragmento para retomarlo después. Y bueno, la pregunta tiene que ver, bueno, si se dan cuenta, fue este acontecimiento que estaba en estas imágenes, fue lo que ocurrió en la Municipalidad de Curacautín en agosto del 2020, donde un grupo de civiles, ¿cierto?, con consignas racistas, mucha violencia, desalojaron a un grupo de mapuches que tenían tomada la municipalidad. Bueno, entonces la pregunta que yo me hice es cómo abordar este conflicto, digamos, este acontecimiento desde una mirada documental, pero que aborde, digamos, intentando abordar la complejidad de este suceso. Entonces, para contextualizar un poco igual, yo parto de la idea de la teoría del autor, que es una teoría netamente cinematográfica que surgió en los años 1940 más o menos, como sale acá un teórico Alexander Struck, que propone la política del autor. Básicamente lo que sostiene es que hasta ese momento, la historia del cine, hasta el año 1945 más o menos, no había autor, digamos, todas las películas eran construidas mediante toda la maquinaria industrial que estaba detrás, los estudios, ¿cierto? Pero no se podía reconocer la voz, un punto de vista claro, desde quién era el que realizaba la película. Entonces, a partir de esta política, de esta teoría, se problematiza la idea de que detrás de una película hay un autor, hay un escritor. Es decir, asumir una película, el film, digamos, el lenguaje cinematográfico, como una forma de escritura. Entonces, a partir de esta teoría se desarrolló, bueno, después la Nouvelle Vague, ¿cierto? Y todo el cine contemporáneo, como lo conocemos hasta el día de hoy, parte de esta lógica, digamos. Típico de los créditos cuando sale una película tiene que ver con esta lógica. Entonces acá puse una serie de citas, voy a leer una sola. Entonces dice, por ejemplo, Struck dice, esta imagen tiene un sentido muy preciso, quiere decir que el cine se apartará poco a poco de la tiranía de lo visual, de la imagen por la imagen, de la anécdota inmediata, de lo concreto, para convertirse en un medio de escritura tan flexible y tan sutil como el del lenguaje escrito. Entonces yo parto de esta idea para poder problematizar de qué forma representar un acontecimiento social en un contexto determinado. Entonces tiene que ver con eso, con con pensar el cine desde un punto de vista, desde una subjetividad que está detrás de todas las imágenes y todas las reflexiones que aparezcan en una película, hay una persona detrás que está escribiendo con imágenes. Bueno, para contextualizar, yo empecé a abordar, a reflexionar sobre lo que había ocurrido esa noche y, bueno, frente a la municipalidad de Curacautín, donde ocurrieron estos acontecimientos, y resulta que frente a la municipalidad hay una piedra, como la que ven ahí, ¿cierto? Que es una piedra que tiene petroglifos, es decir, es una pieza arqueológica. Bueno, esta piedra tiene esta cualidad muy particular de que está en la Plaza de Armas, y bueno, todas las personas que crecimos en Curacautín nos preguntamos por qué esa piedra está ahí. Nadie tiene mucha claridad, entonces obviamente empecé a investigar. Y esta piedra, bueno, es un objeto arqueológico que tiene petroglifos que hasta ahora no han sido datados, y solo existen dos investigaciones como formales, digamos. La primera es de 1910, de un arqueólogo amateur que se llama Aureliano Yersun, que se llama Los petroglifos del Yaima, y en él dice, aborda de forma muy propia de ese tiempo, que lo que está inscrito en las piedras son vulvas. Literalmente lo escribe así, vulvas de camélidos. Bueno, después hay un trabajo en 1980 de Américo Gordon, y él trabaja con la toponimia de Curacautín, aludiendo a que Curacautín significa piedra de reunión, entonces le atribuye a esta piedra el origen del territorio, digamos, del nombre del territorio. No puedo avanzar. Ya. Bueno, ahí están los textos de Aureliano Yersun, esto más que nada como contexto de Aureliano Yersun, fotos de la piedra en su sitio original. Es decir, la piedra fue descontextualizada. Esta imagen, donde aparecen estos hombres, cuando sacaron la piedra de su lugar original,
Y bueno, fue todo un proceso, ¿cierto? Una odisea poder sacarla del lugar y poder instalarla en la plaza. La idea de llevarla hacia allá fue instalarla como un monumento, ¿cierto? Que diera cuenta de la ancestralidad de Curacautín. Eh, y bueno, por eso se instaló en la Plaza de Armas junto con otros monumentos, como los típicos bustos de Bernardo Higgins, etc. Entonces se le dio una categoría de monumento nacional. Bueno, la imagen que ven a la izquierda son como, digamos, las ilustraciones de las posibles figuras que aparecen en la piedra, estos de Américo Gordon, del arqueólogo que trajo en 1980. Aquí hay una foto de la inauguración, ¿cierto? Como pueden ver, ahí la sacaron, la pusieron en la plaza, y en la inauguración hay uniformados, hay autoridades, es decir, lo que tiene un carácter, en su momento tuvo un carácter ancestral, pasó a ser transformado en una pieza, ¿cierto?, de carácter nacional, parte del Estado, de la simbología del Estado-Nación. Estoy avanzando rápido porque me asusta el tiempo, pero espero se vaya a entender. Entonces yo acá entro a utilizar las categorías de signo de Charles Peirce. Esto es como una lectura un poco superficial, no superficial, pero obviamente se puede profundizar mucho más, eso es lo que quiero decir. Entonces yo empiezo a preguntarme qué puedo extraer yo de la piedra en cuanto a sus representaciones, para poder yo construir un análisis un poco más profundo de las implicancias que tiene el ser y el estar de esta piedra en la Plaza de Armas. Entonces yo empiezo a problematizar, ¿cierto?, que la piedra como índice, ¿cierto? Bueno, como sabemos, los signos según Peirce son índice, ícono y símbolo. Entonces yo, a partir de esta lectura de la piedra como índice, sostengo que es una huella, ¿cierto?, que hay una huella del pasado, que son las marcas que aparecen ahí. Por otro lado nos dice que las marcas están hechas con grabado, y esto nos indica, ¿cierto?, que es un tipo de materialidad, que es un tipo de trabajo, o sea que estas marcas se hicieron de una forma particular y no de otra. También nos habla de un contexto, es decir, qué herramientas pueden haber estado en ese contexto que permitieron hacer este tipo de grabados en algún momento del pasado, y también un indicio de permanencia en el lugar, es decir, las personas que hicieron esto estuvieron mucho tiempo haciendo estas marcas. Esto ya me empieza a dar luces de qué implicancias puede tener. Entonces, también me pregunto, ¿qué nos puede decir en cuanto a índice, que sea un grabado y no una pintura? Me hago preguntas, en el contexto donde se encontraba la piedra, no había elementos para pintar, etc. Bueno, esta interpretación en cuanto a índice nos da las luces que obviamente nos interpretamos de que la piedra, cuando estaba en su lugar original, como hubo gente que mediante el uso constante del lugar, nosotros tendemos a interpretar de que habían otros restos y no solo piedra. Entonces en ese sentido fuimos a investigar y encontramos restos de cerámica, por ejemplo, en el sitio original. Esta cerámica es cerámica Pitrén, que tiene entre 800 y 2000 años hasta el presente, es decir, muy antigua. Entonces, ya a partir de solamente de hacer unas lecturas de esta categoría de índice, empezamos a ver más cosas, ¿cierto? Piedra como ícono, la mayoría de las personas, cuando intentan interpretar el significado, lo atribuyen a un imaginario sexual, dicen son vaginas, que es como, ahí me empiezo a preguntar, ya empieza a entrar un elemento cultural, digamos, en la interpretación. ¿De qué manera el imaginario sexual nos interpela, nos afecta, digamos, para poder leer ciertas gráficas, ciertas formas? Por ejemplo, Yarsuna en 1910 afirmaba que eran pueblos de camélido, pero también otras personas dicen que son semillas. Entonces ya empieza a problematizarse esta categoría de ícono, ¿cierto? Como el ícono también es una construcción cultural. Entonces ya empiezo a establecer, en realidad la piedra representa cosas que no están claras, son representaciones disímiles. Porque también para las comunidades mapuche del territorio, las marcas no son ni vulvas ni semillas, son formas de registro, como una forma de contabilizar encuentros entre distintos grupos del pasado. O sea, es decir, una forma de contabilizar. Y acá entra lo más problemático, que es la piedra como símbolo, que como señalé, se le asigna un carácter de monumento chileno, cuya esencia se asocia a un pasado heroico de construcción del espíritu nacional. Es decir, como esta idea de ancestralidad, ¿cierto? Como lo típico, como el pasado prístino de los mapuche, que el Estado chileno lo incorpora, ¿cierto?, a su relato.
También el hecho de que esté en la plaza para los mapuches es el símbolo del atropello del Estado chileno hacia el pueblo mapuche y la evidencia de un conflicto. Esto porque nunca les preguntaron si querían que la piedra estuviera ahí. Es decir, hay una memoria en disputa. Una memoria en el sentido de que cada vez que un mapuche ve la piedra en la plaza, está recordándole todo el tiempo de que hay un conflicto, de que fue atropellado su derecho a decidir sobre la propiedad de un elemento cultural. También es un símbolo de violencia y racismo, un símbolo de memorias divergentes y también un símbolo de memoria en desarrollo, porque las comunidades del sector, en el proceso de recuperación territorial y reivindicación cultural, le atribuyen a la piedra un significado muy profundo, que es reciente también. Entonces es un símbolo de reconstrucción cultural. Entonces, como ven, yo haciendo esta lectura puedo, como signo, digamos, puedo establecer herramientas, digamos, metodológicas para poder construir una temática y abordar un documental de una forma que antes, creo yo, no estaba considerada. Entonces, por ejemplo, por acá, por poner un par de citas, Urlonco dice, la transgresión que ocurrió con la piedra fue tan fuerte que ha producido de todo, produjo un desequilibrio total acá en el territorio. Eso es lo como fundamental, es lo que pasó y como no fue corregido, no ha sido corregido en realidad, hemos seguido viviendo en esa transgresión. Eso ha traído consecuencias para todas las personas, estamos viviendo esa consecuencia. Por otro lado, el alcalde que sacó la piedra, el exalcalde, dice, cuando vinieron los representantes de los mapuches, estuvieron de acuerdo cuando la trajimos. Vinieron a la inauguración y estuvieron presentes los mapuches aquí. Yo los hice desfilar frente a la piedra. A pata todos los mapuches. Iban desfilando frente a la piedra. Claro, todos estuvieron de acuerdo porque ahí enterrado no les servía a nadie. Por lo menos ahí vienen a hacer cultos. ¿Cómo se llaman esas cosas? Oraciones al Geneché, no sé cómo se llaman ellas. Entonces, como he venido sosteniendo, esta piedra simboliza un conflicto intercultural que está arraigado en la memoria de los habitantes de Curacao. Entonces acá yo entro en la categoría de símbolo de una mirada antropológica que es básicamente desde Clifford Geertz, un antropólogo de los años 60, que es como uno de los máximos representantes de la antropología simbólica, y él dice que el símbolo son formulaciones tangibles de ideas, abstracciones de las experiencias fijadas en formas perceptibles, representaciones concretas de ideas, de actitudes, de juicios, de anhelos o de creencias. Los símbolos expresan la atmósfera del mundo y la modelan. Entonces, en ese sentido, la categoría de símbolo desde una dimensión semiótica, pero también desde una dimensión cultural, a mí me está hablando de que esa piedra representa mucho más en tanto conflicto de lo que aparentemente pudiera representar al estar instalada en la plaza. Es decir, entre comillas, una simple piedra que tiene solo el atributo de monumento, en realidad lo que guarda en sí es un conflicto intercultural muy profundo. Esto a partir del análisis de su categoría de símbolo. Puedo poner, no sé cómo estoy con el tiempo, si puedo mostrar otro fragmento. Bueno, vamos a mostrar este pequeño fragmento. Empezó la grabación de la nueva plaza de Curacautín. Tiene muchos pasajes por donde caminar, donde pasear, la naturaleza. Una hermosa plaza, quedó toda renovada, con varios espacios de descanso. Esta es la plaza de... Esta es la piedra de reuniones, lo que significa en lengua mapuche Curacautín, piedra de reuniones. Y esta se va a quedar la piedra de reuniones. Ahora vamos a ver acá. Chile lindo. Bernardo Higgins. Ahora seguimos caminando para allá. Bueno, entonces, como se dan cuenta, en la plaza se habita un espacio simbólico en disputa, ¿cierto? Distintas iconografías,
distintos símbolos están compartiendo ahí memorias que están chocando. Entonces acá donde entra mi punto de vista, donde yo me pago a partir de todo este análisis, ¿cómo entro yo en este lugar? Entonces yo tomo la construcción desde la autobiografía o desde la memoria, desde mi, cómo me interpela a mí el contexto en cuanto a realizador cinematográfico. Entonces una frase que me gusta de un realizador chileno que se llama Carlos Vázquez, que dice: la autobiografía deviene etnografía en el punto donde el cineasta entiende su propia historia implicada en procesos históricos y formaciones sociales más amplias. Esto porque yo soy de Curacautín, entonces empecé a recordar de qué forma había habitado yo la piedra, y entonces empecé a interrogarme también yo, es decir, cómo me representa a mí la piedra, cómo se representa este conflicto que empecé a develar. Entonces ahí recién empieza a surgir la voz documental. Un poco un fragmento también, creo que es el último, de cómo empieza a construirse este relato a partir de lo que les mencioné, de este análisis simbólico del conflicto, pero también de cómo me interpela a mí como realizador. Y cómo se empieza a construir, digamos, un relato documental. Ese niño es mi hijo. Estamos en la plaza de Curacautín. Junto a él está la piedra de reunión, un monumento que de un momento a otro, cuando era niño, apareció instalada en la plaza sin ninguna explicación. A diferencia de mi padre, que no daba importancia a estas cosas, yo intento jugar con mi hijo a interpretar los signos escritos en la piedra. Cuando era adolescente, en esta piedra fumé mis primeros cigarrillos. Junto a mis amigos, solíamos sentarnos junto a ella sin prestarle mucha atención. Ya habíamos naturalizado su presencia, su estar sin motivo aparente. A pesar de su presencia inexplicable, la piedra representaba para nosotros, adolescentes, un misterio profundo. Imaginábamos historias fantásticas, todas absurdas. ¿Por qué a alguien se le ocurrió poner una roca con grabados en este lugar? Nadie nunca pudo explicarnos nada. Y bueno, entonces ahí empieza recién a construirse mi voz, ¿cierto? En relación a este contexto en donde la propia pregunta del realizador tiene que ver con el sentido que se le atribuye a la piedra, pero en relación y en conflicto también con la otra dimensión que les he venido presentando, esta relación conflictiva intercultural a partir de memorias divergentes que se simbolizan en una roca. Entonces la pregunta que yo hago, como una pregunta metodológica, es cómo se vincula un objeto arqueológico con carácter de monumento con el hecho de violencia vivido en la municipalidad de Curacautín. ¿De qué manera una roca puede simbolizar un desencuentro intercultural? Y para eso, el último fragmento, así, que es la respuesta que nos da una de las personas que aparecen en el documental. La piedra, en definitiva, fue testigo de que los peñis que estábamos, que fuimos alguna vez ahí a la municipalidad, que fuimos parte de eso, en apoyar a esa causa, ¿no es cierto?, del derecho de los mapuches que hoy día están detenidos, justifica la lucha. O sea, tienen razón los peñis que usaron ahí un medio en una piedra, en donde hay un cierta forma, un espacio sagrado, ahí. Entonces, ¿quién quita que los peñis, porque uno se conversó con los peñis que estaban ahí hacían rogativa todas las mañanas, inducían a la piedra ahí, porque la noche que los fueron a desalojar los iban a matar, los iban a matar. Es como dijera yo, personas sueltas con una rabia tremenda que lo iban a matar con palos, horquetas, asadón, de todo, pero los peñis quedaron ilesos. Entonces por algo pasó ahí, alguien lo protegió.
Entonces, ahí está la respuesta que yo encuentro para abordar el documental, que es una roca que tiene millones de años, ¿cierto? Geológicos, que es usada culturalmente por grupos en el pasado, desde por lo menos 2000 años atrás, que establecieron un lugar dentro de un territorio, construyeron sus formas culturales, sus vínculos sociales, su historia. En un momento, un alcalde se le ocurre sacarla de ese lugar donde estaba toda esa historia, esa ancestralidad, digamos, la saca de su lugar y la instala en una plaza y la resitúa y la resignifica como símbolo de carácter nacional, pero en desmedro de la memoria, ¿cierto? Y de la simbología propia de un pueblo indígena como el pueblo mapuche. Entonces, como este simple gesto, ¿cierto?, de resimbolizar, genera a partir de esta acción un conflicto más profundo de lo que se aparenta. Entonces, en ese sentido, mi reflexión final es cómo se interroga la imagen. Entonces, yo sostengo que estamos rodeados de símbolos y de íconos y de distintos elementos visuales, pero generalmente vemos solo la superficie. Entonces, a pesar de la sobreabundancia de la visualidad, paradójicamente vivimos un mundo homogéneo visualmente, de pensamiento visual homogéneo, y las imágenes se construyen solo, como dije, superficialmente. Entonces, el ejercicio que yo hice es de mirar esta piedra no solo como monumento, sino de escarbar en qué representan, tanto como categoría de símbolo, de ícono, etc., y qué se puede comprender de esa lectura. O sea, hay algo que subyace, que está más allá de lo aparente. También es necesario cuestionar los a priori visuales, comenzar de cero, es decir, olvidarse de que estamos en un mundo sobrecargado de imágenes, vaciarse de imágenes para recién poder reflexionar, como dice acá, pensar sin imágenes o al menos sin imágenes centralizadas. Y por último, una frase de Arun Farocki, un gran documentalista alemán, que en los años 60 escribió un libro, 70, Desconfiar de las imágenes, que sostiene que las imágenes son vehículos de poder, vehículos de violencia también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desconfiar de las imágenes, para poder recién reflexionar de manera profunda, ¿cierto?, sobre qué implica hacer una película, hacer una obra de arte, etc. Y por último, ahora sí que lo último, un fragmento final del documental que tiene que ver con la categoría, o sea, con lo que le mencioné de que Cura-Cautín significa roca de reunión, en algunos cierto análisis toponímico. Entonces, un fragmento documental un poco intenta abordar esto, pero desde una lectura contemporánea, ¿cierto? Y siempre desde la categoría de cine.
Bueno, entonces, para terminar, este fragmento final tiene que ver con que la piedra, bueno, es una roca de reunión, no sé, en el pasado los grupos que la habitaban la denominaron así, digamos, porque simbolizaba eso, y mi conclusión es que hoy en día también esa piedra es una roca de reunión, y que sirve también para reunir a la gente en cuestiones políticas también profundas y sustanciales. O sea, su poder simbólico sigue vigente. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Se me olvidó comentarles que al final va a quedar un espacio, una sección para poder realizar preguntas, así es que desde ya, si tienen algunas dudas, ir anotándolas, anotando ahí algunas apreciaciones, algunas dudas para al final comentarlas. Así es que gracias, David, por la presentación. Ahora vamos con nuestra segunda expositora. Ella es Leslie Beach. Ella es, el nombre de su ponencia es un proyecto de exhumación de la memoria, es un proyecto fondar de creación que trabaja la visualidad en torno a la idea de la silueta en caso de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos desde la región de la Araucanía. Leslie Beach Olate estudió por 6 años en el Liceo Experimental Artístico en la sede de Mapucho de Santiago, egresando en el año 1994. Allí adquirió los conocimientos de grabado, fotografía, pintura, dibujo, cerámica, escultura, forja, historia del arte y ciencias de la comunicación, entre otros. En el año 2008 se traslada a Temuco para ingresar a la Universidad Católica de Temuco, licenciándose de la carrera de Artes Visuales. Para complementar el trabajo artístico, realiza estudios de magíster en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la Frontera en el año 2015 e imparte clases y talleres de artes visuales para escuelas como artista educadora con Balmaceda Joven, Arte Joven y Movimiento Fibra para Mineduc. Es también coordinadora regional del Plan Nacional de Educación Artística del Ministerio de Educación de la región de la Araucanía y actualmente desarrolla talleres de artes visuales a personas privadas de libertad a través del programa Arte Educador de la CCP Temuco del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile. Y en 2017 crea el taller de grabado impro, donde realiza proyectos de creación artística y da clases no formales de grabado en silografía y grabado en metal. Así es que le doy ahora la tribuna a Leslie para que nos presente su exposición. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mari Pulamiem, Mari Compuché. Agradecida de esta invitación en el Magíster de Ciencias de la Comunicación, a la profesora Mabel García, a Felipe Maurelia y todo el equipo que está detrás también de esta actividad. Se agradece bastante que se realicen estas actividades, sobre todo en arte y comunicación, que es justamente la vía que decidí en la vida, ¿sí? Ya, vamos a presentar entonces. Vamos a compartir pantalla. Ya. Abro la presentación. Mientras tanto, les comento que hoy día justamente es un día de recuerdos, estamos hablando de memoria, y justamente hoy, 30 de noviembre, es un día donde en Hornos de Lonquén se encuentran a 13 personas, ¿sí? En 1978. Son, bueno, detenidos desaparecidos, ahora ejecutados políticos, ¿sí? Cambia el nombre en este caso, entonces para ellos también va dedicado este trabajo que les voy a presentar. Ya. Exhumación de la memoria es mucho más que el trabajo que se está realizando para este fondar. La exhumación de la memoria viene de mucho antes. Es desde la experiencia de mi vida en torno a lo que me ha tocado ser, a las lecturas de esta vida que he tenido que ir recorriendo. Entonces, en eso... Disculpa, pero no se visualiza la presentación. No se visualiza, qué extraño, ya. Déjenme
Yo estoy viendo que se visualiza acá. Déjenme acá, supongo. ¿Me dicen si ahora se visualiza, por favor? Ahora sí. Ya. Apreté otro link. Ya. Entonces, bueno, lo que ya había comentado. Y justamente acá, en relación a esta memoria que yo voy tomando como artista visual, voy interiorizando en mí estas vivencias desde niña. Soy santiaguina, ¿sí? Entonces esto lo viví en Santiago. Voy recorriendo estos espacios de la memoria, de mi memoria, ¿sí? Donde desde pequeña y desde adolescente tuve estas vivencias en relación a manifestaciones, el plebiscito del no y el sí, algunas marchas por los presos políticos, el trayecto del liceo, todas estas cosas, que yo después más grande supe que eran lecturas visuales, ¿sí? Y que estas también me llevaron con el tiempo a poder ir trabajando en mi espacio artístico, que también es nuestro, ¿sí? En el sentido de que en la construcción de lo que me he generado como artista. Y aquí hay tenemos un grabado de Aguafuerte al azúcar. Entramos de lleno ya a las imágenes acá, que lo realicé a los 11 años. Bueno, el dibujo lo realicé a los 11 años y también tiene que ver con el caos que se está viviendo, que yo observaba, ¿sí? Me asustaba el hecho de ir a la calle con mis tías, sobre todo, que me llevaban eh, a estas manifestaciones, donde después queda un caos, veía cómo golpeaban a las personas y claro, yo observaba esta madeja de lana o de sangre, también podríamos decir. Entonces desde niña me impactó y desde ahí surgieron estos dibujos en relación a el caos que yo observaba en la calle o cuando pasaba por fuera de mi casa una tanqueta de militares y mi mamá decía, apaguen la luz. Entonces había un temor. Más tarde, cuando pude ir a este liceo artístico, que me brindó estos conocimientos, desarrollé este grabado. Y esto debe haber sido como en el 2012. Perdón, me estoy adelantando, eso era en la universidad. Que tiene que haber sido en el 92, por ahí, 91, 92. Luego, como yo les comentaba, hacía un recorrido desde mi casa, que era la Florida, hasta Quinta Normal, que era el liceo, y en este recorrido observaba desde la micro lugares que se colocaban, es como lo que quiere hacer cierta persona, que vamos a decir el innombrable, unos muros, ¿sí? Y detrás de esos muros estaban las poblaciones, callampa, las tomas. Eso me inspiró y además que también mi mamá es modista, costurera, mejor dicho, y yo pensando en poder tener una relación de lo que yo observaba en la calle y también de esa relación del abrir y el cerrar. Cuando ella una vez estaba colocando un cierre, yo decía, eso es abrir. Entonces, desde ese tiempo entendía que el arte, de alguna manera, era repensar el mundo, ¿sí? De acuerdo a lo que yo observaba. Y en eso se generó este trabajo que se llama Cerrando la Marginalidad, que es lo que yo observaba, que cerraban estos espacios para que no fuera visto por la gente, se tapaba.
acá hay bueno, algunas personas me dicen, esto es una máquina, ¿sí? Yo ya les di el dato, un cierre, ¿sí? Que va cerrando o abriendo también, pero en este caso es cerrando. Más tarde les comento por qué digo abrir también. Y aquí hay un acercamiento, más o menos nada más están las fotografías que tengo de esto. Bueno, parece que vamos a tener que volver a tomar fotografías de estos grabados al agua fuerte. Entonces están las casitas callampas acá, que me llamaban la atención. Y en un tiempo igualmente, cerca de mi casa, había un sitio de yeso y de repente se colocó. Es decir, como de la noche a la mañana, habían personas. Eso también me llamaba la atención. ¿Por qué no me dejaban juntarme con algunas niñas que había ahí que nos pusimos a jugar y me invitaban a tomar once y yo iba a esos lugares? Eran personas igual que yo, eran niñas igual que yo. Y en ese sentido yo decía, ¿por qué hay tantas diferencias? Y en ese tiempo, bueno, eran complejas las diferencias. Más tarde, esto tiene que ver con las marchas también que yo observaba, las lecturas que yo tenía de ese mundo, del carabinero ahí que golpeaba, que lo observaba. Entonces, ahí había un trabajo de memoria de la reiteración de las veces que yo vi golpeando a la gente, ¿sí? Entonces, es típico del niño que juega al Paco ladrón, ¿sí? Y uno prefiere ser el ladrón, no el Paco, porque, claro, el Paco en este caso era el que golpeaba. Era esa la visión de niña que yo tenía, ¿sí? Quizás hoy en día también es posible que eso pueda visualizarse también. Entonces, esta es una serigrafía de reiteración, negativo y positivo. En este recorrido, ¿sí? En este tránsito por la ciudad de Santiago, también me tocó ver muchos murales. Y lo que me llamaba la atención haciendo un trabajo de memoria igualmente, era esto, el puño en alto. Era una representación que yo veía constantemente en este personaje que se desfigura, se construye, se deconstruye también en esta actualidad, ¿sí? Y en este caso quise de alguna manera representar a este luchador que yo observaba en ese tiempo y que ya después de los 90 estaba un poco descansando. Y desde ahí viene este otro, que es igualmente una pintura en acrílico, el anterior también era acrílico, donde está este ciudadano o esta ciudadana, porque ahí no se identifica si es un él o un ella. Entonces me gustó que fuera de esa manera, en esta ciudad que la atrapa o lo atrapa y que descansa en esta ciudad, ¿sí? Ya no hay una fuerza para seguir luchando, sino que hay un descanso, y eso tiene que ver también con ese periodo, ¿sí? Después de los 90. Estuve incursionando también en la performatividad. Hay otras fotos un poco más atrevidas, quise mostrar estas. Bueno, la sensación es como en esa performatividad de esa vez, era cómo sentir el dolor. Y claro, es imposible estar en esa posición, ¿sí? Encontraba que era un poco leve, pero de todas maneras lo estoy mostrando. Porque es un proceso, y eso es lo que estoy haciendo ahora, mostrar el proceso de esta exhumación de la memoria. Como les decía, es mucho más que el proyecto Fondart. El proyecto es una parte. Acá incursiono con una instalación
y esta instalación tiene que ver con la historia de un detenido desaparecido. Y dentro de este metahue o Quetru metahue, ¿sí? Que también tuve que confeccionarlo, dentro de este metahue o Quetru metahue, mejor dicho, hay una bocina, hay un parlante, mejor dicho, donde desde ahí brota la voz de la madre de este detenido desaparecido, que es Nelson Curiñir Lincoqueo. Entonces la señora Zoila es la que habla acá sobre la pérdida de su hijo y cómo lo encontraron acá en el río Imperial. Entonces hay un cúmulo de tierra que habla justamente de este material, ¿cierto? El material habla en este caso. El material tierra, el material que continúa acá en el metahue, que es el contenedor, que es la madre, que tiene el relato, en contraposición también de este, que es ¿cómo se llama? Es una proyección, perdón, efímera, ¿sí? Entonces hablamos de material acá también, de que, claro, en todo ese tiempo, que fueron muchos años, hasta los 90, creo que en el 93, 92, 93 fue cuando se supo del cuerpo de Nelson, que se encontró en el río Imperial en un tiempo y después se ocultó en el cementerio de Nueva Imperial, donde estuvo muchos años también ahí detenido desaparecido. Es el único detenido desaparecido encontrado de Temuco. Entonces, por eso quise trabajar este relato de Nelson Curiñir, ¿sí? Entonces, es un trabajo de ir desenterrando, por eso exhumación de la memoria, ir desenterrando cosas en relación a las vivencias que yo voy observando, que voy teniendo esas lecturas del mundo que me ha tocado ver. Y aquí aparece entonces esa mirada, mi mirada, ¿sí? Y donde aparece nuevamente este cierre, que abre en este caso, abre para poder dar una nueva lectura o dar claro, es simbólico, algunas imágenes simbólicas de la memoria. Esta es parte de un grabado. Y aquí está la otra, que es el patio 29. Estas dos son Aguafuerte, sí, Aguafuerte a la manera negra. Ahí, bueno, en cosas de técnicas no voy a entrar en detalles, ¿sí? A no ser que haya otra invitación para técnica, pero eso será en otro magíster de arte que tenga la UFRO. Ojalá se pudiese abrir ese campo en la UFRO, arte, que se trabaje un poco más en ello, sería maravilloso. Así que se agradece por lo menos también estos espacios. Y es un díptico, finalmente. Bueno, las fotos anteriores no eran muy buenas, que digamos, pero es este díptico donde se abre, ¿cierto? Este cierre, la mirada, y observo también este otro que es de esta memoria mía del patio 29, que me impactó, obviamente, a donde decía NN, NN, NN. También fui incursionando en las ceremonias que observaba justamente en la calle, que eran las velatones, que hoy en día todavía se realizan. Ese silencio sepulcral, ¿sí? que en la calle, en el espacio público, también me dio luces para poder realizar trabajo artístico. Entonces queda en mi memoria todas estas imágenes y que después yo replico en este grabado. También a la manera negra,
solamente para comentarles, porque es la manera negra. Es una placa que se coloca una base granulada, después esto se lleva al ácido y queda negra totalmente. Se hace un dibujo y yo voy sacando. Es como exhumar también la memoria. Por eso me gusta bastante como tenebrismo, ¿cierto? Un poco. Y claro, sacar estas luces para poder sacar también la idea de este ritual. Nos vamos entonces para la exposición Temuco Fragmentos de Realidad a 40 años del golpe militar. Esto es una exposición que se realiza en el 2013, donde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la región de la Araucanía me invitan a participar del montaje de esta exposición que es realizada en la UFRO, acá en el centro en Teodoro Wikel. Y ya había estado trabajando con ellos anteriormente, con la universidad para la tesis. Entonces me invitaron en esto, con también el apoyo significativo de Eliana Cofré Flores, y que así como yo comentaba en un comienzo, que se lo dedicaba a estas víctimas encontradas en Lonquén, también dedico esto a lo que estoy hablando, a Eliana Cofré, que lamentablemente nos dejó hace un año atrás aproximadamente, y de ella dependen todas las fotografías que están en este libro. Aquí yo hablo de la exposición, pero la imagen que ustedes ven representa el libro Temuco Fragmentos de Realidad a 40 años del golpe militar. Entonces se hizo una recopilación de esta exposición, ¿sí? Entonces, en este trabajo, en esta invitación de trabajar con Eliana, de trabajar con la agrupación de familiares, había una propuesta de hacer 3 espacios. Uno, espacio de memoria, justamente se llamaba, donde había un sillón, habían objetos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, pero también de presos y presas políticas, ¿sí? Para poder ambientar. Había otra sección donde estaban las fotografías de Eliana Cofré, y otra sección que era el comienzo de esta exposición, donde había más, a ver, como 400 aproximadamente pancartas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Entonces, en ese trabajo de montaje, de pegar, ¿cierto? De enmarcar y todo aquello, yo fui observando algo que me fue llamando la atención. O sea, yo recibí información de los familiares, es muy doloroso trabajar con este contexto, ¿cierto? Con estas historias. Entonces, claro, yo iba pegando las fotografías y el texto, que sale el nombre de la persona, cuando nació y cuándo fue desaparecida o ejecutada, y más abajo es cuál es la situación judicial que se encontraban hasta ese momento, hasta el 2013. Ya, y yo mientras pegaba las fotos, me llamaba la atención, observaba a la persona y el contexto en que desapareció, en que fue ejecutada, y claro, era doloroso todo eso. Después que pegamos todas las fotos reconocibles, empezamos a pegar estas que aparecen aquí, que son las siluetas. Entonces, mientras yo pegaba, claro, no encontraba relación ahí de la fotografía, porque había que buscar una silueta. En internet, de hecho, se encontró esta silueta. Y había que pegarla ahí en esta pancarta. ¿Sí? Entonces decía, una silueta, otra silueta, otra silueta, y me empezó a doler hasta el estómago, la cabeza. Decía, ¿qué lo... En el caso de detenidos desaparecidos es una doble desaparición, porque además de que desaparezca la persona, también desaparece el rostro, desaparece la humanidad de la persona. Entonces, me pareció que era una cosa ya
tremenda. O sea, si ya era tremenda la dictadura, lo que yo vi, lo que yo viví, mi familia, esto me hizo ver algo que es complejísimo, y justamente es esto, esta imagen simbólica de la persona, de detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos, fue lo que yo tomé. La verdad es que me encontró a mí, no yo a ellos y a ellas, me encontraron a mí para que yo pudiese hacer este trabajo en el magíster. Y ahí pueden apreciar la cantidad, bueno, es mucho más grande el espacio y mucho más pancartas. Era impresionante cuando uno entraba al lugar y veía todas estas personas, y son todas estas personas fallecidas, decían los niños, las niñas decían, qué impactante. Entonces, claro, impactaba retóricamente a diferentes niveles, ya sean niños, adolescentes. Hubieron algunos talleres en esta exposición donde los niños decían, ¿y por qué pasaba esto? O sea, es que es injusto. Hay un libro, existe un libro donde se podría observar también estos relatos de los niños, sobre todo. Hicieron dibujos igualmente. Entonces, claro, esta figura de la silueta, que la fui tomando tanto en la práctica artística como en el trabajo de tesis del magíster, fue ampliándose. Era una cosa que de verdad me abrió muchas luces. O sea, esta oscuridad, ¿cierto?, de la silueta, me metí dentro de esa silueta, de ese vacío, y descubrí muchas cosas, o sea, tanto en la materialidad con la que trabajo esta imagen, ¿sí?, de la silueta, y también con lo que yo he podido descubrir en torno a la investigación, ¿sí? De cómo, o sea, aquí sigue en ese material, ¿cierto?, filudo, pinchoso, que duele. Está un poco oscura la imagen, donde está la silueta, claro, que está aquí fracturada de alguna manera, ¿sí?, herida. Ahí un políptico con tinta china. Entonces, claro, empecé a ver a las víctimas, o bueno, la verdad es que no me gusta decir las víctimas de la dictadura, pero las personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas que tienen un rostro, ¿cierto? Que en este caso la fotografía es sumamente importante. La imagen, el retrato fotográfico es sumamente importante para poder reconocer a la persona, ¿sí? Yo, como otra persona, observo y me reconozco en ella. Y en el caso de la silueta, entonces hay conflictos de imagen ahí para mí existían. Entonces, de a poco empecé a pensar que esta persona, quizás, o todas las personas que habían desaparecido y que han sido ejecutadas, son también siluetas. De hecho, nosotros y nosotras también somos siluetas. Nosotras también, como mujeres, ¿sí?, como mapuche, nos invisibilizamos o nos invisibilizan. Entonces pasamos a ser siluetas. Y por lo tanto, y esto ahí voy un poco más allá, pero falta trabajo ahí, nos siluetamos, ¿sí? Es una palabra nueva, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo siluetar a alguien? Quizás sí, se ha hecho, todavía se hace. Acá en este territorio se hace, ¿sí? El lenguaje es una silueta. La lucha por la tierra es una silueta. Entonces vamos mucho más allá con el tema de la silueta, que es un temazo, ¿sí? Leslie, disculpa, estamos pasando un poquito del tiempo. Ya.
para que puedas cerrar, por favor, y dejamos preguntas al final para que te puedas extender y un tema tan interesante como el que trata. Bien, en todo caso estamos terminando ya. Y acá, bueno, tiene que ver con el magíster, que es el discurso político de la silueta de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la Araucanía, dictadura militar chilena en la Araucanía. Perdón, es que no veo, no logro ver bien acá. Aquí, vaciar al enemigo una estrategia psicopolítica, ¿sí? Y bueno, tuve de profesor al doctor Evandro Vieira, que agradezco mucho que me haya él escogido. Y bueno, algo de como de la tabla de análisis de contenido, ahí ustedes pueden observar, pero más que todo es como la idea del militar, cómo justifica estas ejecuciones de la figura de la fuga, por ejemplo, en este caso, porque hay muchos casos y muchas maneras de ver y de justificar, perdón, porque acá, claro, la persona se supone que se escapó y golpeó a los guardias. ¿Sí? Entonces, la justificación para que la persona desaparezca. Y esto es lo último que es parte del trabajo que estamos haciendo con Fondar. En este caso, Héctor Domingo Aguayo, detenido desaparecido del 73 de Villarrica, que él y junto a otros 5 jóvenes intentaban cruzar la cordillera y, bueno, fueron encontrados justamente al cruzar. En el retén de Pucón lo llevaron después a Villarrica, después al regimiento Tucapel y no se supo más de ellos. Entonces, ese trabajo tiene que ver también con la historia que aconteció en ese momento o también dignificar o humanizar más a la persona, ¿sí? En una historia. En qué es lo que hacían. Hay algunos que son zapateros, otros que eran agricultores, agricultoras, hay pocas mujeres en este caso, pero también las hay, y en eso vuelve la silueta, independiente de que tenga un rostro, son todos y todas siluetas, así también como las madres, ¿sí? De Mayo, ven también a sus hijos, son todos y todas nuestros hijos. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie, por la presentación. Bueno, al final va a quedar un espacio para poder intervenir y conversar un poquito sobre los temas. Nuestra tercera y última invitada es Paola Linconado Caniulaf. El nombre de su ponencia es El desafío de comunicar la identidad mapuche a través del arte. Bueno, Paola Linconado Caniulaf es profesora de Estado en Castellano y Comunicación y magíster también en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la Frontera. En su desarrollo profesional siempre ha vinculado el arte, la cultura mapuche y la pedagogía, obteniendo reconocimientos regionales y nacionales, como el Global Teacher Prize del año 2016, el líder y compositora de la banda rock mapuche Inche de la ciudad de Temuco, con quienes desde el año 2018 ha realizado un arduo trabajo por posicionar su música en el ámbito regional y nacional. Tiene un EP llamado Inche en el Loft El Tume, grabado en vivo en noviembre del 2019, y un single que se llama Voces Ancestrales, estrenado en diciembre del año 2020. En este año, en el presente año, participan del 5º Festival Udara, Mujeres y Rock, desarrollado en el Teatro Caupolicán y en el Festival Rocódromo Araucanía. El viernes 26 de noviembre lanzarán su primer disco de estudio titulado Morenidad, y además Inche también trabaja sobre la misión creación de nuevos contenidos interculturales, levantando el podcast Reconstruyendo Nuestra Historia, cuenta con 2 temporadas, y Cuentos Reconstruyendo Nuestra Historia, espacio dedicado a la infancia. Así que doy el pase ahora a Paola. Ya voy a compartir. Me sale un mensaje acá. El anfitrión ha destacado su video para todos. ¿Desea activar su micrófono para hablar? No sé por qué me sale ese mensaje. Uso más adelante. Compartir. Paola, no sé por qué sale, no sé si Johan nos puede decir a qué se debe que aparezca esto Es que solamente dice. porque
es solamente porque ella aparece en primer plano ahora, y en Facebook también. Sí, está como destacada por eso, pero tiene todo habilitado. No debería tener problema para transmitir nada y proyectar tampoco. Chicos, vamos a ver. No, ¿qué les parece que me proyecten desde allá? Porque no puedo, porque me dice acá que tiene que ser un participante a la vez. Lo voy a compartir yo y... A ver... Sí, porque no hay nadie más compartiendo. A ver. No, qué raro. Ya, a ver, yo voy a compartir ahora. Pero bueno, ahí vamos a ir, yo creo que relativamente rápido. Bueno, cuando Felipe me invitó a esta exposición, la verdad lo puse como el desafío de comunicar la identidad a través del arte. Yo me expreso más que nada desde la música y desde la escritura para la canción. No obstante, igual nosotros vamos dialogando y a partir de la conversación con distintos artistas que trabajan desde el mundo mapuche, vemos también ahí bastantes coincidencias, así que nosotros tenemos una banda que ustedes pueden buscar a través de los distintos canales, que es como para que también coloquen en la práctica lo que yo voy a hablar ahora, para que lo puedan graficar, que se llama Inche, pueden buscarlo por Inche-música, así que desde ahí, desde este proceso creativo, es de donde yo me puedo expresar y desde donde he ido construyendo una identidad como mapuche nacida en la ciudad, en La Guarría, pero que sus padres, ambos, tienen un origen que es de una comunidad, con una historia también de desplazamiento territorial en búsqueda de educación y también de proveer estas necesidades que la sociedad global de alguna manera nos impone y nos hace coexistir dentro de estos dos mundos, dentro del ser mapuche, ¿cierto? Un poco para contextualizar, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Lo que ustedes pueden ver aquí son los integrantes de mi banda. Somos dos integrantes que tenemos origen mapuche y que tenemos esa historia de memoria y que vamos construyendo nuestra identidad en la ciudad. Y también tengo al baterista y al guitarrista que no son mapuches, pero que también están en un constante proceso de reflexión respecto a lo que significa situarse en un territorio que es intercultural y que de alguna manera nos invita a mirar la musicalidad, el territorio y todo lo que involucra pertenecer, ¿cierto?, a Gualmapu, que también en el lenguaje estamos construyendo una forma de descolonizarnos un poco de lo que nos ha impuesto el Estado de Chile. Entonces solemos decir Gualmapu en vez de región de la Araucanía, y también nos cuestionamos porque finalmente Gualmapu puede llegar a ser todo Chile, finalmente. Entonces nosotros partimos el 2018 de manera bastante ingenua, tratando de hacer una propuesta que mezclara el rock con los sonidos latinoamericanos. Entonces en nuestra banda en un principio había joropos, algunos boleros, pero poco a poco y a través de la conversación con algunos productores y gente que también conoce la música a nivel nacional e internacional, la sugerencia fue expresarnos con una propuesta que fuera identitaria. Y también nosotros vimos que a nivel latinoamericano hay muchas propuestas que son bastante buenas y que han hecho lo suyo, o sea, desde ya la nueva canción chilena ha sido un gran aporte y hay muchos músicos actuales que están siguiendo también el folclore latinoamericano, por lo tanto ya está instalado. Desde entonces decidimos situarnos desde la música mapuche y explorar todas las posibilidades sonoras que esto nos diera, porque en general está el prejuicio, ¿cierto?, que la música mapuche tiende a ser fome, tiende a ser lastimera, por lo tanto asumimos el desafío de fusionar
con un género que también es bastante masivo y que por lo tanto coloca siempre en una constante tensión esta interculturalidad o esta fusión musical. Y es algo que nosotros siempre estamos conversando, ¿ya? Entonces decidimos finalmente abocarnos a la música mapuche, a crear desde la letra, también desde las memorias. En mi caso, bueno, yo soy quien compone las canciones y por lo tanto ocupo mucho mi experiencia de discriminación, de reivindicación cultural, de la niñez, de la memoria y el conocimiento también que conectarme con mi comunidad ha traído también a los procesos creativos. Entonces estamos en este proceso constante, ¿cierto?, de lo que en su momento fueron los procesos de hibridación cultural que nombra Néstor García Canclini, ¿cierto?, donde estructuras y prácticas que están de forma separada se combinan y generan una nueva práctica no carente de tensión, no carente de cuestionamiento y sin la reflexión constante respecto al lugar de enunciación donde tú te sitúas, como también nos explicó también David. ¿Ya? Sigamos nomás. Por lo tanto, nosotros como banda nos situamos bajo ciertos objetivos, o sea, de hecho, de manera interna, porque los procesos interculturales son bien complejos, tenemos un manifiesto de creación y desde donde nosotros nos movemos, que es para nosotros y que dialogamos nosotros mismos, que tiene que ver con qué entendemos por interculturalidad, por cómo vamos generando también identidad, cómo la vamos construyendo dentro de nosotros mismos, pero también cómo la vamos compartiendo con la comunidad, cómo vamos también levantando esta memoria histórica que busca ser un relato alternativo también a la historia oficial, y cómo también esta misma memoria histórica o esta representación del pasado nosotros la vamos compartiendo con otros artistas mapuches, que tiene que ver también con una concepción política por aceptar la plurinacionalidad, o sea, como punto de base, y también con aceptar las luchas políticas territoriales también. Entonces tiene que ver con eso, y hoy en día, a partir de las experiencias y de conectarse también con otras realidades a nivel nacional, también me he dado cuenta que es importante tener el enfoque de género dentro de este manifiesto. Yo tengo un equipo que es súper chiquito, no obstante, igual puede ir creciendo, y no estamos libres de estos micromachismos, ¿cierto?, que de repente se sitúan especialmente en el arte, por lo tanto tenemos que tener una reflexión constante respecto a eso. Entonces, todo este discurso que se plasma a través del arte de repente puede parecer un pulpo, porque tiene muchas aristas, y ciertamente es bastante complejo. Dentro de nuestros objetivos, entonces, está levantar una memoria histórica, que está entrelazada con la memoria personal, a través del arte, o sea, las letras hablan de mis vivencias, habla también de esta especie de panteón mítico que lamentablemente nos ha impuesto el Estado de Chile a través de los asesinatos de los distintos huaychafes, de mujeres líderes y activistas. Entonces vamos creando esto y vamos socializando esto y compartiéndolo también con otros artistas. Este objetivo también conecta con un común denominador, con diferentes compositoras y compositores mapuches, y bueno, ahí está lo que les decía yo de posicionar un enfoque de género, y también otra cosa que también nos tensiona interculturalmente, que tiene que ver con profesionalizar una propuesta musical con identidad, es decir, cómo nosotros asumimos la industria musical chilena, cómo nos posicionamos dentro de una industria que constantemente o que históricamente ha buscado invisibilizar, y cómo poco a poco estamos marcando ciertos hitos y vamos colocando nuestra música en radios de circulación masiva como la Futuro, como ADN Radio, como Radio Cooperativa, que quizás eso acá a nivel regional o territorial no se ve ni se valora, pero para los distintos artistas, y en el caso de mi banda, que ha logrado estar dentro de esas posibilidades, son hechos que son realmente históricos, porque también tiene que ver con generar un sonido que sea difundible en radio. Entonces, es bien complejo, también si nosotros lo pensamos dentro de la industria musical chilena. Yo en algún momento me cuestionaba un poco eso, yo decía, yo no quiero pertenecer a la industria musical, porque en realidad nosotros nos levantamos desde un discurso que es contracultural,
Pero después, poco a poco también, y conversando con distintos músicos, nos dimos cuenta que este concepto de industria tiene que ver más que nada con que se generen algunos mecanismos necesarios para la circulación de la música. Entonces, ahí es algo que constantemente nos tiene en diálogo, que nos tiene en tensión y en reflexión. Y otro de los objetivos del INCHE es mapuchizar. Yo ocupo harto ese concepto, no sé si le gustará mucho a la gente, pero es a través de una mirada intercultural y pedagógica del quehacer musical. Por lo tanto, cuando nosotros salimos allá a otras regiones, un poquito más al norte, nos damos cuenta que hay que explicar muchos códigos culturales, que hay que hacer una especie de mediación a la hora de entregar también nuestro arte, porque nosotros no queremos que nuestro arte se quede en la élite o en un grupo selecto o academicista. Nosotros queremos que lo que nosotros entregamos llegue desde la persona que consume rock hasta las personas que van con sus familias y con sus niños a consumir cultura, porque también tiene que ver con un tema de acceso y que también está dentro de nuestro manifiesto y de nuestro quehacer. Podemos seguir. Entonces, claro, dentro de la elaboración musical nosotros nos situamos desde todos estos procesos que tienen que ver con la fusión, que tienen que ver con el mestizaje, y cómo lo hacemos a través de las letras, ¿cierto? Que están dentro de la perspectiva y el sentir mapuche, a través de la incorporación del mapudungún, y esto lo hemos ido dialogando bastante con algunos creadores, que tiene que ver ya con el hecho de ir tomando la lengua e ir incorporándolo también al formato canción, y también a no juzgarse por la ausencia, ¿cierto? También de tanta experiencia en el uso del mapudungún, porque finalmente el hecho de querer rescatarlo también tiene que ver con esta empatía de ir colocando la lengua en activación de manera cotidiana. Por lo tanto, como banda también nosotros tenemos como desafío colocar dentro del formato canción el uso del mapudungún, especialmente a través de la evocación del UL. Y aquí nos vamos a todas las teorías de memoria, ¿cierto? La reconstrucción de la memoria ancestral, y un poco lo que habla el libro Los marcos sociales de la memoria, que tiene que ver, ¿cierto?, con evocar estas representaciones de infancia en la comunidad, y con eso poder crear. En este caso particular, cuando se trata de los UL, y a manera muy personal, yo recuerdo los cantos de mi abuela, que eran insignificantes en la conciencia de una niña que se estaba formando dentro de una educación totalmente occidental. Entonces nunca lo aprendí, nunca escuché ni canté con mi abuela. No obstante, ese recuerdo queda en el subconsciente y es lo que ahora me hace tener una representación en la canción, y yo creo sobre la base de ese recuerdo sonoro. Por otro lado está la incorporación de los instrumentos mapuches y evocaciones sonoras, que si ustedes escuchan el disco, que finalmente lo vamos a lanzar el 10, y están todos invitados a poder escucharlo, porque lo vamos a subir a YouTube, también por un tema de acceso, estamos muy comprometidos con eso, porque Spotify es una plataforma pagada. Entonces ahí ustedes van a escuchar el sonido del campo, el sonido de los trailers, el sonido de la platería mientras una mujer mapuche camina por el campo, porque está bañado de toda esa añoranza y esa evocación de nuestra comunidad, y eso va de la mano y dialogado con las canciones, ¿ya? Y además van a escuchar voces en mapudungún. En el caso de mi padre, y estoy adelantando, él termina con un Yeyipún, ese disco, donde hace una rogativa para que estas canciones lleguen al corazón de la gente. Y por otro lado, la incorporación de cantos de mapudungún también, dentro de algunas canciones que tienen que ver con hablantes nativos. Entonces, hacemos todo ese juego, toda esa construcción textual un poco, para poder ir brindando a la gente una experiencia que sea más bien una invitación a la ritualidad.
También dentro de esta fusión tiene que ver con colocar los instrumentos musicales occidentales al servicio de la música mapuche. Y eso es súper importante y lo hemos podido también dialogar a propósito de nuestros procesos formativos con distintos productores que de alguna manera quieren acercarse más al original y a la territorialidad. Y es una invitación que nos hacen al escuchar nuestra música a, por ejemplo, asumir la guitarra eléctrica desde la música mapuche más que desde el rock. Entonces eso hace un poco que tengas que resignificar la mirada y un poco hacer lo que hicieron los jaivas cuando el Gato Alquinta, dentro de toda su sabiduría, convirtió la guitarra eléctrica en zampoña, en una quena. Entonces ahí también está el desafío de ir conociendo la música mapuche en profundidad, de ir estando constantemente conectado con el territorio, porque de lo contrario no tiene sentido, por mucho que nosotros nos queramos incorporar también como parte de la industria musical y buscar profesionalizar nuestro sonido. Nunca va a tener sentido si no volvemos al territorio. Por lo tanto, es necesario para nosotros el estudio, la investigación y la vivencia de lo que implica ser mapuche. Ahí ustedes pueden ver también, bueno, arriba es esto es el arte de Paula Ticay, que es una artista visual que se dedica también a trabajar mucho con la estética de los pueblos originarios. Y esta canción la hizo, o sea, esta visual se hizo en base a una canción que nació precisamente del hecho que narraba David, que es cuando se agredió a gente mapuche que estaba en una toma en la municipalidad, y eso a nosotros nos trajo una reflexión importante, y una canción que se publicó durante unos meses después, y claro, ella escuchó la canción y tuvo esa evocación visual y lo construyó, y ella, Paula Ticay, es una artista que constantemente está trabajando con nosotros, tiene que ver con el arte de los podcasts, del disco que viene, por lo tanto, trabajar, o el equipo que nosotros hemos armado es un constante proceso de reflexión intercultural respecto al lugar desde donde nos situamos y respecto a lo que queremos comunicar. ¿Podemos seguir? Bueno, esa es como un poco una cita de Néstor García Canclini, pero que tiene que ver con estos procesos de fusión, que algunos llamarán mestizaje, que otros llamarán en la religión sincretismo, y que recibe distintos nombres, parte de la teoría. Sigamos nomás. Bueno, esta fusión musical, como les decía, nos tiene siempre en diálogos y tensiones, porque tenemos que ver cuánto va a prevalecer el sonido mapuche. La idea es que nosotros escuchemos una mezcla y sintamos que realmente es mapuche, y eso fue un trabajo de diálogo de muchos años con quien produce el disco que va a salir ahora, y que finalmente lo produjo porque tuvimos un diálogo de años respecto a cómo él iba conociendo el mundo mapuche. El productor es un compositor nacional que tiene todo el conocimiento occidental, pero que ha hecho investigación y que se ha situado dentro de la música mapuche, por lo tanto nos permite también ir dialogando respecto a lo que está sonando. ¿Desde dónde tomo la guitarra eléctrica? Los que les decía delante, la tomo desde el rock o la mapuchizo, y la tomo desde el ritual, desde el sonido dicotómico, desde la escala pentatónica, y de ahí voy jugando y voy haciendo la estructura de la canción. ¿Cuánto incorpora el mapudungún en un evento? ¿Será necesario traducir la letra? ¿Hacemos ese ejercicio didáctico de traducir la letra? ¿Cómo hacemos la puesta en escena? ¿Cómo me visto yo? ¿Como rockera? ¿Cómo utilizo mi ropa tradicional? ¿O asumo el lugar intercultural o las territorialidades que existen en mí, y hago una mezcla y me visto entre el rock y diseñadoras que hacen ropa o vestuario con elementos mapuches, que son diseñadoras mapuches también? Entonces hay toda una lógica de reflexión constante respecto a lo que queremos comunicar, porque aparte tenemos la responsabilidad de comunicarlo a nivel nacional, por ahora.
Entonces, vienen todos estos diálogos y cuya teoría que nos entregó también, en mi caso, el Magíster en Ciencias de la Comunicación, ayuda mucho respecto a cómo queremos pensar lo que nosotros vamos comunicando. Sigámonos. Acá, nuevamente, yo voy a leer lo que está abajo porque es lo que escribí yo, lo de arriba es una cita que ustedes pueden leer. Dice, cada una de las canciones, tanto de mi proyecto como de otras y otros cantautores, tienen que ver con su propia construcción de la historia y percepción del pasado. Con cada una de ellas nos vamos retroalimentando como creadores. Los artistas mapuches, los que hacemos música, y especialmente desde el género femenino ahora, nos vamos retroalimentando mucho y nos vamos comunicando mucho, y por ejemplo con la mía Daniela Millaleo, decíamos que es casi imposible que nosotros nosotras como creadoras no queramos restituir una memoria y de alguna manera expresarnos desde esos dolores, pero también desde la ternura, y que tiene que ver con cómo nosotros hemos ido viviendo nuestra historia y cómo nuestras ancestras y ancestros también han vivenciado aquello. Y esto es un diálogo constante que tenemos, y que afortunadamente hoy en día tenemos muy buena comunicación, porque vamos creando también las representaciones y la narración finalmente que nosotros queremos hacer de nuestro arte y de nuestra cultura. Podemos seguir. Bueno, acá, miren, como anécdota, cuando yo hice un estudio en el 2009, por ahí, recién, estudios que son muy emergentes hasta ahora, cuando hice esa investigación y hablé de memoria y de procesos de fusión y qué sé yo, lo hice con bandas de la región de la Araucanía, mayoritariamente hombres. En el camino me he ido encontrando con muchas creadoras femeninas, he ido también encontrando líneas de estudio que tienen que ver con la crítica musical femenina, con lo que significa ser mujer y escribir en Chile, con lo que significa conectarse como colectivo en este país. Entonces me he ido encontrando con distintas artistas, una de ellas es Daniela Millaleo, y estamos también en un proceso de hacer un catálogo, o catálogo de todas las propuestas musicales, pero en lo particular y en el futuro, lo que a mí me gustaría es ver cuáles son los elementos comunes y los elementos diferenciadores de las propuestas femeninas, de mujeres mapuches en la creación. Entonces tenemos acá mensajes como los de Daniela Millaleo, que conecta fuertemente con la naturaleza y también con los procesos históricos, que obviamente no hace la música de la misma manera que yo. Ella hace un bolero, y hace un bolero que está dedicado a Catrillanca. Por lo tanto, ella sí fusiona género, fusiona letras, y lo mapuchiza también, lo cual es súper válido y es súper genuino. Pero todas estamos en búsqueda de la presentación de una estética, las que tenemos más cabida dentro de los espacios musicales en las radios, como también aquellas que están iniciando su proceso de creación. Sigamos. En el camino también me he ido encontrando con Angélica Yancamil, que ella es prácticamente en el rock y en el metal una cronista de los procesos históricos desde la perspectiva mapuche. Sigamos. Me he ido también encontrando con Yasne Wen, que ella se expresa desde el rap, ¿cierto? Y ella es muy jovencita, y donde las letras también presentan una forma alternativa de crear y recrear esta memoria, desde la representación de sus experiencias también. Me he ido encontrando con, sigamos, bueno, esa es un pedacito de Voces Ancestrales, que es una canción de mi banda, que yo creé, que dice: soy esa mapuche que la barbarie cayó, reivindicando quiénes son los bárbaros. Los bárbaros son aquellos que vinieron a imponernos su historia. Soy la mujer que mató a la mano del Estado, porque claro, en ese momento está muy sensible con las activistas, ¿cierto?, que han sido asesinadas. Soy la sangre en la arma asesina, soy la morenidad que molesta mirar. Porque finalmente, claro, como dice Licura, ¿cierto?, nosotros nos miramos en un espejo obnubilado donde negamos
¿cierto? Un poco nuestra identidad y nos construimos bajo un supuesto globalizante, neoliberal, occidentalizado. Entonces es súper importante reivindicar lo que nosotros somos desde nuestra esencia y quizás desde la misma piel, porque la piel va delatando la raza, lo mismo que el uso de la lengua, el uso de nuestros elementos simbólicos, y que hoy en día están en proceso reivindicatorios. Sigamos. Bueno, ahí hay otras, para graficar también otras mujeres, Huechequichini Nitrawum es mixto, pero siempre a mí me gusta de alguna manera visibilizar más la presencia femenina, no sé si más, pero ha sido tanto también el tiempo de invisibilización que lo creo justo y necesario. Noemí Ayapán también está como artista, y obviamente también el canto en Mapudungún, sigamos, que es también el que realiza la Lamien Elisa Avendaño, ¿cierto? Que hace un trabajo importante desde lo ritual o desde lo propiamente mapuche, que está menos hibridado, menos fusionado, y que también es un aporte importante en la inspiración y en la construcción musical. Obviamente, como nos dividieron en estados-naciones, ¿cierto? Al hablar de las siguientes artistas que vienen a continuación, que cantan en Mapudungún, podemos seguir, que cantan en Mapudungún, pero que están del otro lado, ¿cierto? En Argentina, pero que finalmente obedece, ¿cierto?, a los mismos elementos culturales, la misma identidad, solamente que fuimos divididos por estos estados-naciones y por hechos fundacionales realmente genocidas, tanto en Chile como en Argentina. Sigamos nomás. Por lo tanto, nosotros respondemos a ciertas consecuencias identitarias. Hay una especie de creencia de inferioridad de la piel morena que se nos enseñó a través de la historia y que ha sido cambiada hace muy poco, ¿cierto? Que en el fondo se creía en la superioridad de las razas que venían de Europa, y que tienen hasta el día de hoy consecuencias, porque a quienes hacemos control de identidad, a quienes perseguimos, son los de raza morena. Entonces, claro, esto son parte de hechos fundacionales de los Estados-naciones, pero nos damos cuenta que hasta el día de hoy sigue siendo así. La misma racialización de los oficios, o sea, nuestra gente durante mucho tiempo fueron mujeres mapuches que con labores domésticas, panaderos, por lo tanto, dentro de las élites políticas y sociales, y uno se da cuenta cuando sale a dar seminarios y conferencias como esta, está la creencia todavía del mapuche asociado a la pobreza, a la falta de educación, y yo me he encontrado en círculos donde se sorprenden porque hablo bien. Entonces, quizás a nosotros nos pueda sorprender estas cosas porque estamos en la región de la Araucanía y un poco más conectados con el ser mapuche, pero si nosotros tratamos de dialogar con otros sectores sociales y económicos, el desconocimiento es total y brutal. La pérdida del Mapudungún, yo recuerdo que el Mapudungún se hablaba bajito para no delatar la raza, hoy en día la hablamos en la calle, nos saludamos en Mapudungún, salimos a las marchas, ¿cierto? Y en un escenario está presente el Mapudungún. Entonces, frente a todo esto emerge el relato del despertar mapuche, asumiendo la mezcla, ¿sí? Pero haciendo permanecer la identidad. Y voy a terminar con la siguiente diapositiva, porque no sé si me estoy alargando mucho. En consecuencia, ¿cierto?, hay una construcción narrativa a través de la creación musical que responde a una historia institucionalizada. Estos hechos derivan en gran parte de las masacres fundacionales de los Estados-naciones, como la pacificación de la Araucanía, la campaña del desierto, muerte, desterritorialización, pobreza, hasta hoy día con los actuales hechos de vulneración de derechos humanos a partir de la constante militarización y persecución de líderes que se atreven y que declaran abiertamente sus derechos territoriales. Frente a esto, también, que es lo que yo he visto, a partir del diálogo con los distintos pulamien, la esperanza también en muchos sectores de un diálogo político
y la ternura de la cosmovisión y las formas de crianzas que buscan permanecer y estar presente. Entonces, finalmente, ¿qué hace el artista? Ser un cronista, ser un recopilador de todas estas experiencias que van marcando nuestra historia y que buscamos reconstruir. Solamente ahora, para terminar, los quiero también dejar invitados a, bueno, esto fue parte de Rocódromo, en Rocódromo ahí coloqué la bandera, porque en el fondo lo que yo quería era asumir una especie de toma territorial dentro del escenario, de manera bien como discursiva, que quedara de alguna manera presente, que hay una búsqueda reivindicatoria también a través del arte. Sigamos. Sigamos, porque no me quiero alargar mucho. Sigamos. Ahí les quería mostrar el arte de Paula Tikal. Ya, aquí los quiero dejar invitados un poco a que puedan seguir los podcasts, que son conversaciones que nosotros tuvimos en una primera temporada, nos pusimos puristas, con pura gente mapuche que trabajaba en función de su cultura, y que luego, también apelando a este diálogo intercultural, en la segunda temporada decidimos invitar a gente que no necesariamente es mapuche, pero que trabaja profundamente por rescatar los elementos culturales, tanto en el arte como en la política. Entonces tenemos una primera temporada que se llama Reconstruyendo Nuestra Historia, donde está solamente el audio, porque fue en tiempos de pandemia, entonces buscamos la manera de encender este fogón imaginario a nivel nacional y encender el fuego de la palabra a través del Nutram, cosa que también va reforzando y retroalimentando la forma en que nosotros vamos construyendo la memoria, que para mí fue una tremenda apertura también a entrar en conexión con el otro. Y luego tenemos, dale nomás porfis, la segunda temporada, que ya fue no solamente de audio, sino que también visual a través de las entrevistas, donde decidimos también entrevistar a gente mapuche y no mapuche, pero también teniendo paridad de género. Entonces son 8 capítulos, son 4 varones y 4 mujeres, que también participaron de esta conversación, entre ellas Ingrid Conejeros, que tiene una activa participación política, y también del mundo del diseño dentro de distintas áreas, porque finalmente son muchos los códigos que están presentes a la hora de hablar de nuestra cultura, o sea, es un tejido de distintas manifestaciones artísticas que finalmente buscan lo mismo, reconstruir la memoria. Sigamos. También los quiero dejar invitados a que puedan revisar los cuentos Reconstruyendo Nuestra Historia, que yo hice muy pensado en la lectura de niños y niñas, reconstruyendo un poco historias de infancia. Estaba un poco cuando hay un cuento que habla de cuando mi papá se peleaba a combo con sus compañeros porque lo discriminaban por hablar mapudungún, o que mi mamá vivió mucho tiempo en Melipilla y cuando llegó aquí a Temuco persiguió a una mujer mapuche por horas porque quedó encandilada por cómo vestía, y esos relatos yo los fui construyendo para mediar un poco este discurso intercultural con niños y niñas, y ellos lo que hicieron fue dibujar un poco estos cuentos, cómo se lo imaginaban, dibujos por supuesto también muy mestizados, porque por ejemplo esa machi que va ahí tiene que ver también con la animación japonesa, entonces todo va mezclándose y se van construyendo nuevas codificaciones finalmente. Sigamos. Bueno, y eso era la invitación. Un poco hacemos de todo, nos dimos cuenta que hacer música mapuche nos llevó un poco a hacer pedagogía de la cultura mapuche también, porque no un solo discurso, para nosotros por lo menos, o sea, es válido, pero para nosotros no es suficiente, porque también estamos en el proceso de creación de audiencia. Muchas gracias, Paola, por tremenda presentación. La verdad es que las tres miradas, las tres visiones son bastante completas y bastante distintas también. La profesora Mabel quería tomar la palabra. Sí, bueno, yo debo decir que las presentaciones, pero
sí, añoro mucho la presencialidad, esto de haber compartido más tiempo. Felipe, bueno, eso quería comentar, son unas presentaciones maravillosas cruzadas por la creación, la comunicación, la memoria, el territorio, las experiencias del yo también. Un disfrute y un aprendizaje escucharlo. Felipe. Sí, bueno, primero agradecer a los tres por darse el tiempo y de poder plasmar igual como acá en una conversación y en una exposición el trabajo que vienen realizando por harto tiempo. Agradecer también a Johan, yo sé que él se tiene que ir, entonces podríamos cerrar la transmisión Ya. y... Al tiro. Listo. Se Gracias. detuvo la transmisión. Muchas gracias. Estaba motivada, profesora. Sí, y Johan, entonces si quieres te puedes retirar. Ya, dejo a Felipe como anfitrión. Ya, gracias. Vale. Bueno, eso, sumarme a las palabras también de la profesora Mabel, la verdad es que las tres ponencias estaban bien conectadas, habían varios términos que se repetían constantemente, que eran diálogo, interculturalidad, una palabra que es bastante compleja, conflicto, pero estaban todas interconectadas, pero desde distintas miradas, naturalmente, por la disciplina que desarrolla cada uno. También esa era también la finalidad de este encuentro, que era de este seminario, que era como tratar de tener una mirada un poquito más amplia de tres disciplinas completamente a veces, o sea, no muy distintas, a veces igual se conectan, pero sí miradas distintas, en este caso desde el cine, una mirada también desde las artes plásticas, artes visuales y también desde la música. Así es que, claro, esas eran como las tres palabras que veo, o con grandes conceptos que se repetían bastante, que eran diálogo, conflicto, bueno, representación, interculturalidad, es como un campo semántico que siempre se va repitiendo independiente de la actividad que uno realice, sobre todo en esta región por el contexto, ¿no es cierto? Estamos claros en ese sentido, entonces hay un campo semántico, la verdad, que es como bien transversal a cualquier disciplina que uno vaya a desarrollar, tanto en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación como en el área también artística. Así es que, no sé si alguien quiere comentar algo, alguna apreciación. Dejo abierto el espacio. Profesora. Sí, oye, yo coloco la manito, pero después no sé cómo sacarla, a ver. No sé cómo se hace desaparecer, ya desapareció sola. Sí, me llama la atención en el tema de comunicar el arte, esta interiorización tan potente, tan fuerte que tiene en general todo artista. Yo siento que mientras más impacto tiene en nuestra sensibilidad, los procesos que nos van tocando en la vida, es como después un sacar con una energía e ir construyendo ese territorio artístico, ese proyecto artístico. Pero me llama mucho la atención, y pensando en este territorio, justamente, en lo que decía Felipe, cómo nos afecta el tema de la violencia, cómo nos ha impactado tanto, y claro, sanar una parte, digamos, de sanar la violencia que está contenida en todos nosotros, a veces de manera muy inconsciente. Siento que justamente el hablarla, el exteriorizarla en estas formas maravillosas que hacen ustedes, justamente es lo que nos lleva a una parte de sanación. O sea, yo miraba las imágenes de Leslie, por ejemplo, esas últimas imágenes, provocan dolor. O sea, a mí digamos, la parte como sinestésica es como una reacción inmediata. Y bueno, y lo que nos decía David, ese atropello tan grande, ¿no es cierto?, a ver, ¿cómo diríamos?, una piedra de poder,
para traducirlo en castellano, porque en realidad no creo que pueda tener una traducción lo que significa, ¿no es cierto?, esa piedra. Porque las piedras también tienen vida, en la cultura mapuche, tienen vida, entonces hay ahí también un yen potente, una energía muy grande, y que alguien se haya atrevido, o sea, el que se atrevió a cambiarla, es porque no tiene idea de lo que hay ahí adentro, de lo que es ella o él, o esa energía que hay ahí, que le habita, ¿no es cierto? Porque las piedras no se pueden trasladar, ni una piedra pequeña se puede trasladar. Entonces, porque tú la sacas de su familia, de su territorio, y generas, ¿no es cierto?, energías que se mueven y que a veces no son muy positivas, digamos, para efecto humano, ¿ya? En el sentido que los humanos siempre vamos categorizando o dando cualidades al mundo. Entonces, esa violencia también es como inexplicable, porque eso yo creo que pasa solamente en Latinoamérica. O sea, yo creo que en otros países hay un respeto mucho más grande, ¿no es cierto?, por los, por los saberes culturales y lo que implica eso. Y bueno, y lo que mostraba Paola, me llama la atención mucho este concepto que empleaste, así como de lo amoroso, que viene como a colocar esta calidez humana frente a todo lo que ha sido el despojo, la violencia colonial, y cómo reaccionar a ello, ¿no es cierto?, con lo que tú hablabas de lo amoroso que es la cultura. Y claro, yo pensaba en lo amoroso que es la cultura, no lo había mirado así, y claro, es una cultura amorosa porque es acogedora de todos los seres que existen en el universo. Más amor que eso no puede haber. Entonces, digamos, esta violencia que nos hace manifestarnos de diferentes maneras para poder sanarnos, hablarlo, comunicarlo. Hoy, disculpe, me extendí muchísimo, pero... Hay una pregunta de José Morales, dice: hola, gracias por el espacio, quería preguntar, ¿por qué conectar el arte con la comunicación? ¿Qué dilemas trae, positivo y negativo? Gracias. ¿Alguno de nuestros tres expositores quisiera contestar? Ya, yo. Bueno, yo creo que tiene una relación, pero intrínseca, o sea, está sumamente conectada. La comunicación, y por lo menos yo te puedo decir, José Morales, desde mi área, desde las artes visuales, ¿sí?, desde la imagen. Comunicación, imagen, también es comunicación. Entonces, desde pequeños quizás tenemos esta problemática de relacionar la visualidad, ¿cierto?, con la comunicación. Nos enseñan a escribir, nos enseñan a hablar, ¿cierto?, la dicción, todo, pero no nos enseñan a leer imágenes y también interpretar las imágenes. Pero ya sabemos, ¿sí?, o por lo menos quien ha pasado por el magíster, de que hay lectura, que todo se puede leer, y quienes podemos tener la capacidad de ver, ¿sí?, no de mirar, podemos ir haciendo lecturas de las personas, de cómo se visten, de, no sé, de los espacios, ¿sí? Y en este caso, las artes de la visualidad, que también está en David, ¿sí?, en Paola, con su estética igualmente, en esta visualidad, claro, estamos comunicando y estamos recepcionando estas comunicaciones. Ahora, ¿es positivo, es negativo? ¿Tiene algunos dilemas? Claro, te hace reflexionar, por lo menos desde el área del arte visual, te hace reflexionar. La misma profesora Mabel le voy a decir, ¿sí? La misma Mabel decía: wow, esta sinestesia me produce, quizás los pinchos, eso doloroso, y me hace reflexionar. Esto
habla de un periodo, ¿sí? Habla un periodo de nuestras vidas, de nuestro territorio, de nuestro país, y es también lo que hacen los artistas visuales y lo han hecho por mucho tiempo, desde, no sé, la cueva del Tamir iba a decir, pero es mucho más allá que eso, ¿sí? Los jeroglifos, todo aquello, nos están diciendo cosas, nos están contando la historia. Si no fuese por las esculturas griegas o romanas, no sabríamos cómo se vestirían, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tanto reflexiones, yo diría, reflexiones positivas y reflexiones negativas, en este caso, ¿sí? Yo diría como eso, la relación comunicacional tiene que ver como cómo nosotros le damos sentido, ¿sí? Cómo le damos sentido a lo que estamos interpretando en relación a lo que hace un creador o una creadora, ya sea visual, musical, ¿sí? Entonces ahí hay una relación directa, ¿sí? De comunicación. Por lo menos esa es mi perspectiva. Gracias, Leslie. Y Tania María Anguita Vergara dice solo felicitar a las tres ponencias y cómo con sus relatos más academicistas vuelven a reivindicar el arte en tanto su responsabilidad comunicacional como nuestra historia e identidad. Mucho que compartir en tanto acuerdo y desacuerdo. Eso da para otro espacio de conversación. Cariños para los expositores. Así es que eso, la verdad es que agradecer a ustedes tres, bueno, a Paola, a David, a Leslie, a la profesora Mabel también, directora del Magíster, por dar estas instancias de participación y de abrir un poquito, claro, como muy bien menciona Tania, de abrir un poquito la academia a veces a espacio y reivindicar el arte también, porque se puede analizar y se puede trabajar mucho, sobre todo desde la comunicación. Bueno, lo mencionaba también al comienzo del seminario, que este es como uno de los pocos programas y de los pocos magísteres que tiene una mirada como multidisciplinar y muy completo en el área investigativa. Y eso llama bastante también la atención y fue y personalmente es lo que me llamó también mucho la atención del programa. Así es que agradecerles su presencia y a todas las personas que se pudieron conectar. También agradecerle a la profesora Mabel por acompañarnos acá y generar este espacio también, esta instancia de conversación. Profesora, si quiere agregar algo. Bueno, y para agregar a los agradecimientos a María Fernanda, a la profesora María Fernanda, que ella siempre está preocupada de la difusión, de los afiches, de generar todo, de apoyar todas las iniciativas. Así que también a María Fernanda y a Jimena, la profe Jimena Ojeda. Así que tenemos un equipo muy lindo de trabajo y le estamos poniendo empeño. La idea es que tengamos un espacio amplio para poder compartir diferentes reflexiones, diferentes puntos de vista, así que Leslie, David, bueno, Paola se tuvo que retirar porque ahora tenía un compromiso musical, pero Leslie y David ya están invitados para que podamos seguir ampliando estos espacios de reflexión y podemos volver a hacer otro encuentro el próximo semestre, y seguir profundizando lo que hoy día se ha hablado, porque realmente muy, muy interesante. Y sobre todo pensar que se está haciendo desde acá también. Eso es sumamente relevante. Hay un campo de creación, investigación muy potente, que da mucha esperanza en todo, en cómo se va dinamizando también este territorio. Así que también les doy las gracias y bueno, y felicitarlos por sus creaciones, porque el arte debe ser lo primero y lo último que nos pueda marcar como seres humanos. O sea, debe estar siempre como una instancia que debe ser apoyada incondicionalmente. Y en este tipo de sociedades neoliberales eso, ¿no es cierto?, prácticamente no ocurre. Así que desde ya le damos espacio, el pequeño espacio que podemos proveer desde este programa. Pero bueno, todo va sumando. Así que David, Leslie, muchas gracias. Y Felipe, a ti también. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Muchas gracias. Espero poder mostrar la película terminada el otro año, así que ahí lo avisaré para, para que vean cómo termina este proceso. Genial, súper bien. Muchas gracias, entonces nos veremos ahí